Predicar después de esto. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno. Es un privilegio de estar aquí, gracias a Dios. Y bueno, hoy seguimos con el capítulo 3 de Hechos, ¿verdad? Yo creo que ha sido una bendición el primero y el segundo capítulo de Hechos, ¿verdad? Y ahora vamos a tocar el punto número 3, donde habla acerca de la curación de un cojo, ¿verdad? Y el segundo es discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Yo creo que si le pusiéramos un tema, yo creo que estos dos me encantan a mí. Primeramente, la curación de un cojo, del 1 al 10, me encanta. Y luego el 2, el discurso de Pedro en el pórtico. Amén. Así que bueno, vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde venimos aquí delante de ti, Señor, pidiendo que bendigas nuestras vidas, Señor Jesús. Te pedimos que en esta tarde, Señor, tu palabra pueda, Señor, hacer afecto a nuestras vidas y bendice, úsanos, Padre Santo. Que a través de nosotros puedas, Padre Santo, hablar, Señor. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si ya tienen su Biblia abierta, allí en Hechos capítulo 3, vamos a leer del versículo número 1. Y dice la palabra de Dios así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Vean qué interesante está esto, ¿verdad? ¿Quién subía al templo? Pedro y Juan, a la hora 9. Me preguntarás, ¿entonces son a las 9 de la noche que iban a orar? Hay 3 horarios que ellos tenían aquí para la oración, ¿verdad? Los judíos oraban 3 veces al día. Dice, a las 9 de la mañana, esa era la primera tiempo de oración, y luego a las 12 del mediodía oraban, y después a las 3 de la tarde oraban, que esa es la hora 9, donde está hablando en el verso número 1, ¿verdad? Entonces, Pedro y Juan subían juntos al templo, ¿verdad? Entonces dice que Pedro y Juan subían al templo juntos. Y ahí me encanta porque ahí vamos a desmantelar o a anglosojar exactamente la palabra de Dios. Ven qué interesante, porque de aquí empieza cómo Pedro se prepara para llevar el evangelio al pueblo judío. Ahora vamos a leer el verso número 2. Y dice así: y eran traídos un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba, ¿cómo? Si están conmigo, ¿verdad? La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Entonces, pongan atención en esto, hermanos. Dice, porque es la puerta abierta para hablar del evangelio a su pueblo, ¿verdad? El cojo estaba en la entrada del templo. Para los que entraban en ese lugar, entraban a la hora de la oración. Pero dice que ahí se encontraba el cojo, ¿no? Así dice la palabra. Ahora dice, el milagro hecho en esta ocasión por Pedro y Juan era muy impresionante, debido a la naturaleza y a la enfermedad de este hombre. Si se dan cuenta, dice, y fue hecho en el lugar de la manera más pública. ¿Se acuerdan? Que estaban ahí Pedro y Juan, y había gente que entraba para orar. Entonces el cojo se encontraba en ese lugar, ¿para qué? Para hacer la obra de Dios, el milagro, y para que todos pudieran ver de que no era una estafa, de que no era un juego, sino era lo que Dios iba a hacer en ese instante, ¿verdad? Dice que lo ponían ahí cada día. Ahora no sé quién lo traía, ¿verdad? Pero yo creo que sus amistades o sus familiares, no sé, pero esto ocurre mucho en los lugares así, ¿verdad? Que ponen a la gente ahí para que esté pidiendo dinero, ¿verdad? Pero dice que cada día él estaba ahí. Entonces no podía haber un engaño por el milagro que iba a hacer Pedro, pues este hombre bien conocido por los judíos siempre había estado cojo y era necesario llevarlo, ¿verdad? Por mucho tiempo, no dice que nada más estuvo una semana o apenas empezó, sino dice que ya por mucho tiempo él se encontraba en ese lugar. Entonces, ahí Pedro no podía hacer un milagro engañoso, ¿verdad? Dice que él tenía más de 40 años de edad,
Qué interesante, el cojo tenía más de 40 años. El siguiente capítulo que van a leer, ahí habla acerca del cojo. Dice en el capítulo 4, verso 22, habla de que el cojo tenía 40 años. Y eso me da a entender a mí que los milagros que se hacían eran las personas mayores de 40 para arriba. No sé por qué. ¿Será porque ya vienen los achaques o ataques de la vida? ¿Verdad? Pero dice que él se encontraba ahí hace más de 40 años. Entonces 40 años tenía ese problema él. Dice, a quien ponían cada día a la puerta del templo. Y que se llamaba La Hermosa. Una de las puertas principales para Pedro y Juan era una puerta de oportunidad para ellos dos. Vamos a leer el verso número 3. Y dice, y cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diesen limosna. Vean esto, cuando venía Pedro y Juan, el cojo les rogaba que le diesen limosna. Y ahí empieza lo interesante, ¿verdad? Porque se ponía a pedir. Para el cojo ellos eran 2 judíos más que entraban en el templo para orar. Como todo el tiempo lo hacían, a las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde. Lo hacían todo el tiempo. Ahora, él pedía limosna a toda la gente. También a estos 2 hombres y los apóstoles, Pedro y Juan, les pidió limosna, cosa muy insignificante. Ahora, noten esto. El cojo no sabía quién era Pedro y Juan, ¿verdad? Porque Pedro traía el Espíritu Santo lleno ahí de la presencia de Dios. Porque si recordamos en el verso 2 dice que fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces traía un power, una unción ahí Pedro. Si el cojo supiera quiénes son ellos, no les hubiera pedido limosna, ¿verdad? ¿Cierto? Les hubiera pedido, oye, sáname, pero él no sabía. Ahora, cuando en realidad estos hombres podían darle bendición mucho más grande que en vez de darle dinero, ¿verdad? La sanidad de su cuerpo y algo aún más importante, podían llevarle al Salvador de su alma. 2 cosas importantes, podían sanarlo, pero también podían llevarle al Salvador, que es a Jesucristo. Hermano, hermana, ¿qué es lo que más queremos en esta vida? Yo te pregunto, ¿qué es lo que tú más quieres en esta vida? ¿Quieres hacer dinero o tener tu salud? No me contesten, yo creo que ya saben cuál es la respuesta. Entonces, en esta parte, ahora vamos al verso número 4. Dice, Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Qué interesante. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Ahora, era necesario que el cojo, vean, y la gente fijaran la atención en ellos y en lo que iban a hacer. ¿Se acuerdan que estaba en el templo? ¿Se acuerdan que estaba en la entrada? Ahora, cuando Pedro le dijo, míranos, o sea, en la palabra míranos, o sea, yo creo que le dijo en voz alta, le dijo, míranos al cojo, para que la gente mirara alrededor del milagro que iba a pasar. Ven qué interesante. Ahora, para que entendieran la fuente de la bendición de este cojo que iba a recibir. Allí en Lucas usa esta palabra fijar, ¿verdad? Varias veces. Habla cuando el profeta le dio unos pergaminos y dijo, levántalos y mírame. Entonces estaba hablando a la gente. Entonces, ¿qué tan importante es cuando Dios tiene algo para ti? Mira a Jesús. No te distraigas. Dile al hermano que está a tu lado, no me distraigas. Ahora, Pedro todavía dice, míranos al cojo. Él estaba, yo creo que con su botecito así, y él estaba mirando cuántas monedas le iban a dar, pero Pedro le dijo, míranos, míranos. Hermano, hermana, Jesús te está mirando hoy. No te distraigas de la bendición que Dios tiene para ti. Vuelvo a repetir, hermano, hermana, no te distraigas. En el verso número 5 dice, entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Imagínense con su bote así, ¿qué me vas a dar? ¿Verdad? Yo creo que ahora sí me va a dar un billete de $100.
Él estaba esperando, dice, pues imagínate que alguien te diga, míranos, es porque va a sacar algo, una bendición tremenda, ¿no? ¿Verdad? Él no estaba esperando la sanidad, porque él no sabía, él no había esperanza de eso, sino solamente esperaba recibir algo de dinero. Recuerdan que él no conocía a Pedro. Estaba esperando, dice, bueno, me van a dar para mi lunch hoy en esta mañana, ¿verdad? Dice, entonces el cojo no sabía quién era Pedro ni Juan. En el verso 6, allí es donde empieza y dice, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Hermano, hermana, no sé si me entendieron. Vuelvo a repetir otra vez. Mas Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Hermano, hermana, Dios te está hablando hoy en esta tarde, ¿verdad? Allí en Hechos 2:45 dice que los discípulos vendían sus posiciones. Ven qué interesante. Cuando Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Pero dice que antes de, en el capítulo 2, dice que daban todas sus posiciones a la iglesia. ¿Para qué? Para que se sostenieran así. Entonces yo creo que Pedro no llevaba ningún 5. Pero aquí el cojo recibió la sanidad. Recibió la sanidad. Pedro no tenía ni oro ni plata, pero era un hombre riquísimo espiritualmente, hermano, hermana. Y hoy es lo que queremos nosotros. Yo prefiero ser rico espiritualmente que teniendo mucho dinero en mi cartera. Amén. ¿Vamos bien? Ahora, lo que él tenía valía mucho más que los tesoros de la tierra. Pero lo que tengo te doy, así le dijo Pedro. ¿Qué palabra tan más determinada usó Pedro? ¿Qué palabra tan más determinada? Pero lo que tengo te doy. Ahora yo me pregunto, ¿qué Pedro no fue el que negó a Jesús 3 veces? ¿No fue el que andaba ahí sacapunta por todos lados? Pero cuando usó esto Pedro, qué oración tan más eficaz y qué milagro tan más rápido. Levántate en el nombre de Jesús. ¡Wow! Entonces ahí me da a entender de que Jesucristo, aunque tú lo lastimes o aunque tú le falles, Él siempre va a ser fiel contigo. No sé si se me están entendiendo. Hermano, hermana, aunque tú le falles a Jesucristo, Él siempre va a ser fiel contigo. Ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo al cojo, levántate, levántate. Hay ahí una lección valiosa en las palabras que le dijo, hoy te digo, levántate. En Éxodo capítulo 4, verso 2, dice, Dios preguntó a Moisés, ¿qué es lo que tú tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. ¿Se acuerdan de eso? Entonces la lección de este texto es que Dios puede usar lo que cada quien tiene en la mano para llevarlo a su divina voluntad. ¿Qué es lo que tú tienes en tus manos, hermano, hermana? Que Dios pueda usar para su gloria. En el verso número 7, y dice así, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Así que Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó y se afirmaron sus pies. En Marcos capítulo 1, verso 31 dice, cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, la tomó ¿de dónde? De la mano, ¿verdad? Y la levantó e inmediatamente la fiebre la fiebre la dejó y a ella le servía. Entonces, qué interesante, hermano, hermana. Cuando Dios tiene algo para ti, tú extiendes tus manos. No sabemos lo que Dios tiene para ti, pero tú extiendes tus manos porque vas a recibir de Él una bendición. Amén. Denle un fuerte aplauso, hermano, hermana. No sé si estamos conectados en la presencia de Dios. Dice, al momento se le afirmaron los pies y los tobillos.
Hermano, hermana, el milagro fue instantáneo. Fue en ese instante. Aún los enemigos no podían negar que era un milagro. ¿Se acuerdan? Que él estaba ahí en la puerta. Entonces Pedro, ¿por qué lo hizo? Para que los que estaban alrededor vieran el milagro hecho realidad. Lo levantó, le dijo, levántate. Tomó su mano y lo paró y sus pies se afirmaron. Y la gente que estaba ahí miró el milagro. Recuérdense la promesa de Jesús en Juan capítulo 14, cuando él dice, el que en mí cree y en las obras que yo hago, él las hará también. Entonces, ¿Pedro con quién andaba? Con Jesucristo. A pesar de que Pedro lo negó, pero Jesucristo nunca lo decepcionó, sino al contrario, le dio la bendición. Y entonces las obras que Pedro hace es en el nombre del Señor Jesucristo. En el verso número 8. Y saltando se puso de pie y anduvo. Entró con ellos al templo y andando y saltando y alabando a Dios. Vean qué interesante. Ahora, no tuvo que aprender a andar, ¿verdad? Parece que esto fue otro milagro. No sé yo la verdad, pero para que una persona se recupere, yo creo que aquí hay doctores y hay doctoras, pero para que una persona se recupere de una enfermedad por muchos años toma un proceso. ¿Verdad que sí? Aprender a caminar, le dan ciertas cosas para empezar poquito a poquito a caminar. Pero este hombre, ¿qué dice? Que saltó y se puso de pie y anduvo. ¡Wow! ¡Qué precioso! Entonces ahí hubo otro milagro más. Dice, y entró con ellos al templo, y andando y saltando y alabando a Dios. No fue a su casa, sino al templo. Ven qué interesante. Él no se fue a su casa a decirle, familia, he sido sanado. Primero entró al templo para alabar y exaltar el nombre de Dios. Ahora, cuando Jesús limpió a los 10 leprosos, ¿se acuerdan eso? ¿Solamente quién vino? Uno, un samaritano, y volvió para darle la gloria. Así tenemos que ser nosotros, hermano, hermana. Cuando Dios hace un milagro en tu vida, tú tienes que venir delante de Él y darle la honra y la gloria. En el verso número 9, y dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Vean qué interesante, cada versículo que estamos tratando, Pedro no lo hizo con la intención de, ¿cómo se llama? De nada más de hacerlo ahí, sino para que el pueblo viera el milagro. Dice que en el verso 9 dice, el pueblo lo vio. El pueblo lo vio. Ahora, eso fue una puerta para Pedro. Dice, no hubiera sido posible engañar a tantas personas. Todos conocían al cojo. ¿Se acuerdan? ¿Por cuántos años lo conocían? Por 40 años. Y ahora observan el gran cambio de su estado físico. Hoy, o lo oyen expresar de su gratitud a Dios y su sanidad. El cojo andaba contento, alabando y exaltando a Dios. No era un impostor, hermano, hermana. No había fingido ser un cojo. El cojo mismo estaba plenamente convencido de que era un milagro. Vamos al verso número 10. Dice, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Hermano, hermana, cuando Dios hace un milagro en tu vida, la gente va a ver y va a decir, no era él esa persona que estaba pasando por esa situación. Y ahora, ¿cómo él se encuentra? Ah, Dios precioso. No podía haber engaño porque todos lo conocían a este pobre hombre que había estado cojo toda la vida, más de 40 años. Ahora, y se llenaron de asombro, ¿verdad? Dice la palabra, dice que se asombraron porque se encontraba en la puerta.
y vieron el milagro hecho. Ahora, qué interesante es aquí. Entonces, cuando la gente vio el milagro que Pedro hizo, Pedro tomó esa oportunidad para hablar del evangelio, ahora sí, al pueblo de Israel. Y entramos en el verso número 11, donde discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. En el verso 11 dice, y teniendo asiados ya a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Vean esto tan interesante. La palabra asiados, yo me pregunté, digo, ¿qué significa la palabra asiado? Porque yo aún tampoco la entendí. No es asiados, hermano, es asidos, perdón, no es asiados. Asiado es cuando uno se baña. Es asido. ¿Ah? Entonces, asido significa sostener o agarrar. Entonces entró con Pedro agarrándolos a ellos, contento al templo. Asido, no asiado, no se bañó. Ahora, la palabra concurrió también, no es cantar un popurrí, no es cantar un concurrí, es concurrió, es decir, al lugar. Se entraron al lugar del pórtico de Salomón. Y en esta ocasión, al saber del milagro del sanar del cojo, todo el pueblo atónito acudió a ellos. Qué buena oportunidad de Pedro para proclamar el evangelio, hermano, hermana. Qué buena oportunidad. En el verso número 12 dice, y viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, porque os maravilláis de esto. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro no desaprovechó la oportunidad, hermano. Al ver que el gran interés de la gente en Pedro, inmediatamente aprovechó la oportunidad de hablarles de Jesucristo. No perdió el tiempo ni predicó con palabras vagas e indirectas. Pedro no aprovechó la oportunidad para ganar fama personal. Véanme a mí, lo hice por mí, yo lo sané. No, él no aprovechó esa oportunidad. Él estaba exaltando y glorificando el nombre de Jesucristo. Al contrario, su pregunta fue una especie de reprensión porque siendo judíos, ¿verdad? Y esta gente no debería reaccionar como los paganos que no conocen a Dios. Qué interesante aquí, hermano, hermana. Cuando uno no conoce a Dios, actúa con esa incredulidad. Pero en cambio el judío tiene mucho tiempo tratando con Dios. Para ellos no debe ser tan difícil creerlo. ¿Sí me entienden? Al contrario, voy a decir, hizo la obra de Dios, es un milagro de Dios. En el verso número 13 dice, y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ahora, Pedro no habló primero de Jesucristo, sino de Abraham. En el verso 13 dice, el de Abraham. Esta fue una manera más apropiada y más típica de hablarle del Dios de los judíos, porque ellos conocían al padre Abraham, porque era el pueblo de Israel, ¿verdad? El Dios nuestro y seguramente el Dios de estos judíos a quienes se dirigía, que era el Dios de los judíos. Dios que ha hecho tantas maravillas a través de la historia de Israel, es el que hace esto. Ahí no se glorificó Pedro en sí mismo, sino glorificó a Dios. Y luego dice, a quien vosotros entregasteis y negasteis, ¿verdad? No es posible convertir a la gente sin exponer sus pecados. Ahí Pedro les habló duro, ¿verdad? Les habló directo, pero para que sacaran sus pecados. Ahora, ¿cómo una gente se va a convertir a Dios? Cuando expone sus pecados delante de Él.
Y eso es lo que estaba haciendo Pedro. Primero les dijo, ustedes hicieron esto, ustedes crucificaron a Jesucristo, ustedes lo entregaron, ¿verdad? En el verso 14 dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. O sea, negaron o rechazaron al santo, al justo, el autor de la vida, y demandaron un homicida. Ahora, ¿quién era ese homicida? Barrabás, ¿verdad? Quisieron a Barrabás en vez de a Jesucristo. Entonces, ahí, ¿quiénes fueron los culpables? El pueblo. El pueblo seleccionó y dijo, queremos al libre, a Barrabás, y que crucifiquen a Jesucristo. En el verso 16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces, ¿quién hizo el milagro? ¿Fue Pedro o fue Jesucristo? Jesucristo ese milagro. Usó a Pedro para hacer ese milagro. Y por la fe en su nombre. Ahora, por fe en el nombre, ¿verdad?, de Jesús de Nazaret, a quien ustedes menospreciaron y persiguieron y negaron y entregaron. Hermano, hermana, muchas veces nosotros negamos a Jesucristo cuando Él hace ese milagro en nuestras vidas, cuando Él nos ha rescatado, cuando Él nos ha salvado. Amén. Este hombre está completamente sano. Estaba hablando el cojo. Aquí está la conexión entre Pedro y Juan y el milagro hecho. Dice, por fe en el nombre de este Jesús de Nazaret. Entonces, por fe, hermano, hermana, tus milagros pueden realizarse. Amén. En el verso 17 dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Les llamaba hermanos, o sea, eran hermanos judíos, y había establecido claramente la culpa de ellos. ¿Se acuerdan que estábamos leyendo? Y ustedes crucificaron a Jesucristo. Y ustedes, ahora dice, por ignorancia lo hicieron. Porque tal vez no fueron ellos, tal vez estuvieron ahí, o tal vez sus padres lo hicieron, pero estaban acarreando la culpa. Ahora, ahí Pedro los estaba zarandeando, dándoles duro. ¿Para qué? Para que pudiera hablar de Jesucristo. O sea, dice, por la ignorancia crucificaron al Mesías, por no entender el mensaje central de los profetas. Por mucho tiempo se les hablaba del Mesías que iba a venir, pero nunca lo vieron. ¿Qué querían? Querían un conquistador, querían un rey, querían algo que pudiera eliminar a todos, ¿verdad? Ahora, en el verso 18 dice esto, pero Dios ha cumplido así a los que habían antes anunciado por boca de todos sus profetas que Jesucristo había de padecer. Entonces, la tarea principal de Pedro en este discurso era convencer a los judíos que según los profetas de Israel, por lo tanto, no solamente rechazaron a Cristo, sino también persiguieron a los profetas por predicar. Cristo no murió por casualidad, sino que fue entregado por Él, determinando consejo y anticipado conocimiento de Dios. Vuelvo a repetir eso. Cristo no murió por casualidad. Todo lo tenía planeado Dios, hermano, hermana. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel fuera salvo y nosotros alcanzáramos misericordia. Ahora en el verso 19 dice la palabra de Dios, y así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor en tiempos de refrigerio. Obviamente la gente que se reunió para oír la explicación de un milagro,
Pero resultó que el fenómeno tuvo el propósito no solamente de sanar el cuerpo del cojo, sino también el de sanar el alma del pueblo. Interesante. Dios usó a esa persona para poder entrar a su pueblo. A pesar de los enormes crímenes que habían hecho, había esperanza para ellos. Y si estaban ellos dispuestos a arrepentirse. El camino de la salvación estaba abierta para ellos, hermano, hermana. Por ignorancia habían crucificado a Jesús, pero ahora no podían decir que ignoraban quién era, porque Pedro les estaba refrescando la memoria. Les estaba diciendo, ustedes crucificaron, ustedes hicieron esto, pero ahora les refrescó la memoria. En el verso 20 dice, y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. En el 21 dice, a quien de cierto es necesario que el cielo lo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que hablo. Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Entonces esto ya era predestinado para que Jesucristo fuera recibido allá arriba. Dice, y Él envió a Jesucristo. Entonces, ¿qué viene a decir esto? La segunda venida de Jesucristo se aproxima, ¿verdad? Cuando Cristo venga la segunda vez, serán restauradas todas las cosas prometidas por Dios, por boca de sus santos profetas, que todavía no se han restaurado. Amén. Es decir, que la resurrección de los muertos, del cielo nuevo y tierra nueva, con la sujeción de todos los enemigos de Cristo y aún hasta la muerte va a ser sujetada. Amén. En el verso 23 dice la palabra de Dios, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ven qué interesante. Esta advertencia no venía de Pedro. No venía de Pedro, sino de Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? Dice, este era el castigo. Ahí de hecho en Éxodo capítulo 30, versículo 33, ¿verdad? Este era un castigo al pueblo más severo para el pueblo de Israel, porque al ser cortado del pueblo no podía acercarse al tabernáculo o el templo para ofrecer sacrificio a Dios. Era como cualquier gentil o inmundo. ¿Se acuerdan que leímos en el primer verso? Dice que entraban a la hora de la oración, ¿verdad? Pero aquí estaban desobedeciendo al pueblo de Dios, o a Dios. ¿Por qué? Porque no estaban reconociendo que habían crucificado a Jesucristo. Qué interesante. Pero los judíos echaban de la sinagoga a los que profesaban la fe en Cristo. Ahora, no entendían que al hacerlo, ellos mismos serían echados de la verdadera casa de la familia de Dios si no se arrepentían. Si no se arrepentían. En el verso 24 dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado también y anunciado de estos días? Es decir, todos los profetas han dicho lo mismo que Moisés acerca del Mesías y su avenida. Por eso, al rechazar a Cristo, rechazaban a Moisés y a sus propios profetas, porque todos desde Samuel habían anunciado estos días. Entonces Pedro les estaba refrescando. Ustedes rechazaron a Jesucristo, rechazaron a Moisés, rechazaron a los profetas también. Si no se cambian, si no se transforman. En el verso 25 dice así, mas vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ellos eran el pacto de Abraham. Dicen, entonces vosotros sois los hijos de los profetas. La palabra hijo significa seguidores o discípulos.
Por eso ellos eran los herederos de las promesas, siempre y cuando ellos se pudieran arrepentir. Ellos eran los herederos de la promesa de Dios. En el verso 19, ¿se acuerdan de lo que dice? Y así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor en tiempos de refrigerio. Y es ahí donde Pedro les estaba hablando: arrepiéntanse, para que cuando venga Jesucristo puedan recibirlo en los tiempos de refrigerio, puedan estar en su presencia, puedan caminar junto con Él. Ahora, todos los judíos sabían de esta promesa hecha a Abraham, pero muy pocos judíos habían aprendido que esta promesa tan importante para ellos se cumplía en Jesús de Nazaret. Solamente pocos supieron que habían crucificado a Jesucristo. En el verso 26, y para terminar, dice: a vosotros primeramente Dios, habiéndolo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y esta palabra es para mí y para ti, hermano. Vuelvo a repetirla. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. ¿Qué tan importante? Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Tanto para el pueblo de Israel como para los gentiles, Jesucristo murió por nosotros. Amén. Por lo tanto, Pedro no simplemente explicaba un milagro, sino que da un sentido espiritual de esta ocasión. Hermano, cuando Dios tiene algo para ti, úsalo, porque no sabes las bendiciones que van a venir a ti a través de esa puerta. Así que vamos a pedirle a Víctor que pase y toque el piano. Tú recuerda, hermano, Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Aprecia lo que Dios te ha dado. Aprecia el regalo que tú tienes, que es la salvación. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Oh Señor Jesús, te damos a ti la honra y la gloria. Gracias, Padre Santo, Señor Jesús, por morir por nosotros, por entregar tu vida en el madero, Padre Santo. Apreciamos, Señor Jesús, todas las cosas que tú has hecho, Señor. Gracias por cada milagro, por cada día que tú nos das, Señor. Gracias, porque no es en vano, Señor, el sacrificio que tú hiciste. Te pedimos que en esta noche, Padre Santo, puedas bendecir la vida de cada uno, Padre. Puedas derramar de tu presencia y que tu palabra, Dios, pueda hacer efecto, Señor, en la vida de cada uno. Bendice, Señor, la vida de cada uno, Padre Santo. Que cada puerta que puedan, Señor, abrir ellos, Señor, sea una bendición para otras familias, otras vidas. Te pedimos que tú puedas derramar de tu gloria y de tu presencia, Señor Jesús. Padre, te agradecemos, Señor, porque tú eres maravilloso y tú eres digno, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús.